para el resto de los compañeros. El último encuentro nos habíamos quedado en un recorrido que habíamos trabajado con el texto de Laura Goldberg acerca de la evolución, para decirlo de alguna manera, el desarrollo, ¿no?, de las políticas sociales en Argentina. A mí me parece que me gustaría terminar de cerrar eso de la última clase, porque quedó un poco inconcluso, estábamos faltos de tiempo y demás. En ese texto, Goldberg lo que nos va a proponer son 4 grandes momentos de la política social. Y lo voy a decir de este modo para no quitar demasiado tiempo, porque es del encuentro anterior. Pero básicamente el primer momento, la periodización en la que ella avanza, inicia con el siglo XX, y nos va a hablar de que desde el inicio del siglo hasta el primer peronismo, o sea, hasta la década del 40, hasta la primera mitad de la década del 40, se da un proceso que ella llama el inicio, los comienzos de la legislación laboral. Como veíamos en el encuentro anterior, se empiezan a desarrollar algunas instituciones que van a dar el fundamento principal a los sistemas principalmente de seguridad social. Ahí empiezan a aparecer los descansos dominicales, los descansos por los feriados, algunos riesgos de trabajo, se empiezan a constituir las asociaciones de trabajadores y de trabajadoras, que esto va a tener una enorme impronta en la configuración del sistema de protección social argentino. Indudablemente, todo el sistema de protección social argentino va a tener una matriz contributiva o, en otros términos, bismarckiana, ¿no? Va a tener una matriz vinculada al acceso al empleo formal. Por tanto, las protecciones de la política social, estas protecciones en torno a los riesgos, se va a dar en torno a este acceso al empleo formal. Decíamos en el último encuentro que esto también está muy de la mano de lo que fueron las políticas keynesianas llevadas adelante a partir de la década del 30. Es decir, cuando aparecía en el horizonte de expectativas del modelo de desarrollo vigente la cuestión del pleno empleo como una posibilidad cierta por un lado y además como una estrategia de desarrollo, ¿sí? Entonces ahí ciertamente era consistente ese modelo de protección social. El segundo momento del que nos va a hablar Goldberg tiene que ver con lo que ella llama la masificación de la protección social en los años del peronismo. Y ella va a tomar desde el 43, es decir, desde el momento que Perón toma la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, hasta, obviamente, el primer gobierno de Perón y el segundo gobierno interrumpido por la dictadura, por el golpe del 55. Entonces, ese ciclo iría, o ese periodo, iría hasta el 55. Es el periodo en el cual la autora va a estar desarrollando un conjunto de logros y de accesos de la clase trabajadora, fundamentalmente vinculado a la existencia de convenios colectivos de trabajo, es decir, la posibilidad de contar con una representación frente al sector que posee los medios de producción, es decir, se empieza a plantear en esta relación capital-trabajo la posibilidad de que las organizaciones que representan a los trabajadores sean capaces de intermediar en esa relación y puedan generar avances ciertos y consistentes hacia una mayor redistribución del recurso socialmente generado en función de la clase trabajadora, en función del trabajo. Por otra parte, en ese periodo también aparecen se fortalecen las instituciones relacionadas con los riesgos de trabajo, con la masificación de los salarios anuales complementarios. Hasta el momento era una conquista de los trabajadores de comercio, cosa que empieza a extenderse. Empieza a aparecer la cuestión también del derecho al ocio como un elemento importante, esto lo mencionábamos en la clase anterior, y por otra parte había otra mano paralela
a la inclusión, a la protección social a través del empleo formal, que era el esquema de asistencia social vinculadas a la Fundación Eva Perón. Que ahí la autora marca una diferencia con respecto a la sociedad de beneficencia. Básicamente la idea central que sostiene Goldberg es que se empieza a plantear la cuestión de la asistencia como un derecho social, que esto marca una diferencia sustancial con respecto a la modalidad de funcionamiento de la sociedad de beneficencia, por un lado, en cuanto a lo discursivo, y por otro lado también en cuanto a las fuentes de financiamiento, en cuanto al tipo de administración de recursos y demás. Bien, el tercer momento del que va a hablar la autora, no me quería extender tanto, lo va a hablar como un momento, bueno, post-golpe del 55, prohibición del peronismo, elecciones con un grado de representación de baja intensidad, digamos, que lo podemos pensar, bueno, independientemente de los distintos momentos que atraviesa ese periodo, pero que va desde el 55 hasta la dictadura del 76. ¿Por qué Goldberg nuclea ese periodo de esa manera? Básicamente porque independientemente del problema político que yo estaba señalando, que acontece durante esos años, la estrategia de desarrollo vigente continuaba siendo una estrategia vinculada a la industrialización. Por tanto, se continuaba pensando en la necesidad de proteger esa fuerza de trabajo que que lleva adelante el proceso industrializador. Que esto, pequeña nota al pie, pero importante, no es un fenómeno local, no es un fenómeno exclusivamente argentino, es decir, es el ciclo de oro, digamos, de las políticas keynesianas, que van hasta la década del 70. Y por último, tenemos el momento de la desregulación laboral, de la pérdida de derechos laborales, derechos de representación y una modificación sustancial de la forma de gestión de la política social. Porque esto abarca lo que yo en general planteo, ¿no? Como lo que ha sido el proceso de neoliberalización de nuestro país y de nuestra región. Es decir, no como algo acabado, sino como un proceso que inicia en la década del 70 y que estamos discutiendo actualmente. Digamos, es un proceso abierto y un proceso que ha cruzado, obviamente con bemoles, con diferencias de gestión y demás, pero que sigue manteniendo en tensión la agenda política, la agenda económica, la agenda social. Básicamente, en materia de políticas sociales, lo que encontramos en este periodo, sobre todo en la última parte del gobierno de Alfonsín y sobre todo en la década de los 90, es un corrimiento de las estrategias generales que se estaban llevando adelante. El pleno empleo del que les hablaba hace un rato empieza a perder su capacidad de integración, por tanto su capacidad de proteger o asegurar riesgos sociales, en los términos que decíamos en el otro encuentro con Spin Andersen. Por tanto, se debilita el sistema de seguridad social, se comienzan, de la mano de las reformas estructurales del Estado, se comienzan a debilitar los sistemas universales de educación y de salud, y se comienzan a implementar el conjunto de políticas que dimos en llamar políticas de transferencias condicionadas. Esto es importante porque la región empieza a experimentar esta forma de la política, que no es exactamente lo mismo que las políticas focalizadas. Las políticas focalizadas, creo que ya lo hablamos la vez anterior. Pequeña nota al pie, les dejé ya la guía de programas sociales vigentes al 2020 en la carpeta del Drive que se llama Ampliatoria, en donde van a poder ver
el conjunto de programas que hay en el país, con sus nombres, con sus finalidades, con sus objetivos, y lo que más me interesaba que vean es para pensar la focalización en de qué manera están recortados los sectores, es decir, de qué manera se plantea la población destinataria, población objetivo, aparece de distintas maneras, pero para que puedan ver empíricamente criterios de focalización de políticas sociales, cómo se elige un sector de la realidad para atender y para trabajar. Ahora, las políticas de transferencias condicionadas básicamente van a tener que ver con esta forma de la política social que viene a, si se quiere, avanzar como en dos direcciones, como en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la cuestión de, ante la emergencia de problemas sociales acuciantes, de problemas sociales de pobreza, de falta de recursos y demás, la necesidad de transferencias monetarias. Eh, eso por un lado para garantizar las condiciones materiales e inminentes, concretas. Y por el otro lado, hay una siguiente o una segunda perspectiva de las políticas de transferencias condicionadas, que son justamente estas condicionalidades, ¿no? Esto de que quien accede a la política social tiene que cumplir una serie de requisitos, por un lado, pero en segundo lugar tiene que llevar adelante un conjunto de actividades, de acciones, que en general la manera que los organismos internacionales, incluso los textos académicos, han pensado este asunto es del lado de la idea de fortalecer la noción de capital humano. Bueno, acá Juan Ignacio Quesque nos plantea la famosa contraprestación. Claro, las condicionalidades son las llamadas contraprestaciones del programa social. Contraprestación quedó a partir del jefes y jefas, ¿no? Que se planteaba la contraprestación al programa social, en general de una manera mucho más con mayor capacidad en global, hablamos de condicionalidades. Bueno, estas condicionalidades que hablábamos tienen que ver básicamente con esto de fortalecer, incentivar, activar, dicen algunos textos, el capital humano. Ahí la veo a Brenda, que ya hace siglos que me escucha hablar de este tema. Pero bueno, ahí el público se renueva, Brenda, así que no me juzgues. Básicamente el capital humano va a estar, digo esto porque este ha sido mi tema de tesis, mi tema de maestría, digo, hace bastante que lo vengo trabajando, y ahí las compañeras tomaron algunas ideas de eso para sus trabajos de graduación, que bueno, en breve serán licenciadas. ¿No? Bien. Básicamente capital humano se va a estar refiriendo, y lo digo muy breve, a la adquisición de herramientas, de habilidades, de competencias para garantizar la empleabilidad, es decir, la posibilidad cierta de que el mercado tome a esa fuerza de trabajo, una fuerza de trabajo que cuenta, desde esta perspectiva, ¿no?, con un capital que puede poner en juego en las relaciones de mercado, y que a través de esa modalidad de poner en juego el capital humano tiene mayores posibilidades de ser empleable, de llegar a un puesto de trabajo. Esta perspectiva, que ha sido tomada por muchos textos de la CEPAL, por eso a mí me pareció, cuando decidí mi tesis de maestría, me pareció importante discutir la cuestión del capital humano, porque textos de la CEPAL, que piensan los procesos de desarrollo en la región, durante toda la era que fue el auge de las políticas de transferencias condicionadas, hablaron permanentemente de la activación del capital humano, de la dotación del capital humano, como una condición indispensable para modificar las situaciones de exclusión y de pobreza. Y básicamente, la cuestión del capital humano, lo que está olvidando, lo que está relegando, es su procedencia teórica, en primer lugar. Capital humano es un producto de la escuela neoclásica de economía, básicamente, de discípulos de Milton Friedman, de la escuela de Chicago, y está pensando en un contexto
económico de competencia perfecta. Es decir, está pensando un contexto en donde los distintos actores económicos tienen una capacidad de competir entre sí para determinados puestos de trabajo en iguales condiciones, ¿no? De ese modo, este esquema lo que hace es olvidar las diferencias de género, de raza, de clase social. Por tanto, un poco lo que yo estuve planteando en algunas cosas que vengo desarrollando, tiene que ver básicamente con que pensar solamente en términos de transferencias monetarias, que es lo que decía al principio, y de dotación de capital humano, olvida otros mecanismos de exclusión del mercado de trabajo. Por tanto, todo este conjunto de programas, si bien tienen un elemento relevante que es contar con competencias para incorporar al mercado de trabajo, esas competencias no son suficientes para una inserción cierta, una inserción real y con protecciones vinculadas a la legislación laboral que permita desarrollar adecuadamente los sectores sociales. Lo que vemos por lo general es que las variables de exclusión son más profundas, son más sofisticadas y que requieren respuestas sistémicas que están más del lado del mercado de trabajo que del lado de la responsabilización individual en torno a qué tanto nos hemos esforzado para poder llegar a ese puesto de trabajo. Me parece que ahí hay un tema que es importante para el trabajo social y para la política social. No podemos solamente pensar la cuestión de la dotación y la adquisición de este capital humano como estrategia última para que después, de manera libre, se dispute en un mercado de trabajo que está permanentemente contraído, que estructuralmente mantiene más de un tercio de la fuerza de trabajo en relaciones informales. Juan, sí, claro, por supuesto, Juan. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No estuve en la segunda clase, pero estuve recuperando algunas lecturas y bueno, ahí me resonó mucho todo esto que estabas diciendo, Dante, por el hecho de que, bueno, conectando también con esto, con esta posibilidad que dijiste al principio de hacer tutorías y demás, la verdad que me interesaría mucho eso. La verdad que la bibliografía estuvo muy buena. Y no, por ahí quería hacer salvar algunas cosas que también estaba yo tocando en mi tesis, que en realidad no estaban en la planificación inicial, pero fueron emergentes muy, muy potentes, digamos. Estuve trabajando con dirigentes de la CETEP de Corrientes. Y bueno, una cuestión, mi recorte temporal es del 2016 al 2019. Bueno, y una cuestión permanente, digamos, es la cuestión de los trastocamientos y las contradicciones de las políticas públicas, justamente esto de la contraprestación, las políticas públicas sociolaborales destinadas a lo que yo entiendo, el sector de la economía popular organizada. Y es también esto que ya no me aguanté más para intervenir cuando vos dijiste esta cuestión de que cómo por ahí la cuestión, la orientación economicista o transferencista de la política esconde, barra olvida, invisibiliza las otras dimensiones de la exclusión. Y bueno, que justamente eso era algo que me parecía muy interesante, por lo menos yo estaba pensando muy fuerte trabajar en el ensayo. Era esta cuestión de que en palabras de los propios dirigentes provinciales por ahí, que no son los que se sientan a negociar con el Ministerio de Desarrollo o no se sientan a discutir con quien tiene el gancho, que era una cuestión muy permanente, digamos que a pesar de todo el retroceso que hubo con respecto a la Argentina Trabaje, ellas hacen, por esta cuestión del salario y del hacemos futuros, de todas formas seguían teniendo una continuidad, digamos, en ese sentido, digamos. Nunca se ampliaron esas otras dimensiones de lo que también debería poder tocar o tratar la política pública, la política social. Así que no, está muy bueno, muy interesante todo lo que estás comentando. Bueno, gracias Juan Ignacio por la intervención. Quizás hay un punto que creo hablamos la clase anterior y está bueno revisitar, que es
Yo no encuentro que haya contradicciones así dichas en la política social. Es decir, entiendo tu punto, pero creo que hay que pensar la política social no en esta dicotomía diseño-implementación, me repito, quienes estuvieron en el anterior, me estoy repitiendo, pero yo no creo que haya que pensar tanto en esto de, bueno, hay una política social bien diseñada y mal aplicada, o a la inversa, ¿no? Bueno, hubo un mal diseño, pero las organizaciones generaron una buena implementación. En realidad, diseño e implementación son parte de un mismo proceso, son parte de un continuo que es muy difícil dividir. Obviamente que lo podemos dividir en términos analíticos, en términos de cuando estamos pensando la política social, pero cada vez que nos enfrentamos a lo que son las manifestaciones empíricas de lo que sucede con la política social, estamos viendo los efectos que la política social tuvo sobre la realidad. Alguien me podrá decir, bueno, pero serán efectos no deseados, alguno de ellos. El otro día decíamos el ejemplo de qué manera la demanda sobre los sistemas de salud de la asignación universal por hijo generó que mucha gente esté padeciendo el tener que hacer filas eternas para poder firmar la libreta o esperar desde muy tarde, ¿no? Esos serían como elementos agregados de cómo funciona la política social. Yo creo en ese sentido que se trata de pensar el diseño y la implementación, es decir, esas dos fases del mismo polo, perdón, como parte de un continuo diferenciado, pero que nos permite ver que hay aspectos que son planificables, que hay aspectos que se pueden someter previamente a una proyección acerca de qué manera es que se va a procesar, se va a gestionar políticamente esta política social. Lo voy a decir diferente. Quien toma una decisión, quien toma una decisión de la política social tiene que poder considerar de manera estratégica la mayor cantidad de elementos posibles. Ustedes me dirán, no, pero no siempre tenemos ni contamos con toda la información. Yo coincido que no hay una teoría del actor racional, es decir, no hay una capacidad de contar con todo el panorama de las opciones, de los problemas, de los actores, instituciones, inferencias y demás, pero sí quien toman decisiones en materia de política social tiene que tener el mapa lo más amplio posible y tiene que poder establecer cuáles son esas demandas posteriores, demandas agregadas, elementos diferenciales que van a ir surgiendo a lo largo de la política social. Cuando pensamos, ahí Juan Ignacio, sí, Juan Ignacio, cuando pensamos la cuestión de la relación, no sé si ese era tu tema, no me quedó claro, pero la relación entre la política social y las organizaciones de la economía popular, también tenemos que pensar que las organizaciones de la economía popular son un campo sumamente heterogéneo y dentro de las organizaciones encontramos prácticas diferentes sobre una misma política social, cosa que ya sucedía con Argentina Trabaja. Digo, esto creo que se acentuó de una manera dramática con los 4 años de Cambiemos, pero que había prácticas arbitrarias con Argentina Trabaja, aún con la implementación de las tarjetas magnéticas a cada titular, que eso fue un movimiento interesante que se hizo dentro del programa para evitar discrecionalidades y demás. Quienes hemos trabajado en la implementación justamente de ese programa, encontrábamos que aún con tarjetas magnéticas de por medio, con bancarización, etcétera, etcétera, había dentro de los territorios prácticas violentas, prácticas bueno, que tenían que ver con procesos de clientelismo. Esto no es
excluyente de la política social, no es lo que en general versa el sentido común acerca de la política social. Lo que nos encontramos en general, que pareciera que toda la política social es eso, pero sí es importante encontrar que esos problemas están dentro de la política social, son parte de la manera como la política social está operando en el territorio. Cierro este pequeño segmento con un libro ahí que estuvimos trabajando con Brenda también, que es el de Pilar Arcidiácono, de la política del mientras tanto. Ese es un libro que justamente relata, yo no sé, creo que se los dejé en la ampliatoria, después me fijo, pero relata justamente todas estas continuidades que hay entre los programas sociales y cómo para las personas que vienen siendo parte de los programas sociales post-reformas, es decir, post-consenso de Washington, o sea, a partir de la década de los 90, y ya tienen 30 años de política de transferencia condicionada encima. Y ahí Arcidiácono dice algo interesante, que es, bueno, ya se empieza a percibir la condicionalidad como algo justo, la condicionalidad como algo que, y bueno, tiene que ser así. El problema que es importante señalar con respecto a ese tema es que la condicionalidad rompe el principio de ciudadanía social. La condicionalidad quita a los sujetos de ese lugar de ser parte de una comunidad y por ser parte de esa comunidad acceder a, en este caso, una transferencia monetaria de la política social. Cosa que reverbera en la asignación universal por hijo, digo, eso está presente. Bien, dicho esto, y les pido disculpas que nos fuimos un poquitito de tema, agradezco mucho la intervención de Juan Ignacio, y bueno, esperaremos su ensayo. Me parece que esto último que acabo de decir, ahí recuerden que cuando se corte el Zoom entramos de nuevo, nos marca que los últimos, a trazo grueso, 30 años, han estado marcados por diferentes momentos de la política social. Obviamente que no fue un único proceso. De hecho, Claudia Danani, con el inicio del siglo, nos va a hablar de un momento de contrarreforma, un poco jugando con la cuestión de la reforma estructural del Estado. Danani nos va a decir, bueno, después del estallido 2001, empieza a haber un nuevo momento de la política social que empezó a plantear la cuestión de la incorporación especialmente de un conjunto de personas que no hubieran accedido a las jubilaciones mediante las moratorias previsionales, por un lado, y por otro lado, lo que ella identifica como un fuerte trabajo sobre el acceso al empleo formal. Hay un artículo de Paula Varela que se llama Pobres Trabajadores, un poco jugando con el libro de Denis Merklen de la década de los 90, Pobres Ciudadanos, que describiendo este proceso, lo que menciona la autora es que ciertamente durante ese periodo que podemos denominar el kirchnerismo, bueno, como ustedes le quieran decir, ahí como las categorías están en disputa, pero quiero referirme concretamente a que hubo una enorme incorporación de puestos de trabajo, pero Varela lo que dice es, sí, trabajadores pero pobres, dice. Fue un proceso en el cual hubo una enorme incorporación de trabajadores y trabajadoras al empleo, pero no se pudo romper la estructura precarizadora del mercado de trabajo argentino, si bien hubo un gran proceso de formalización de la fuerza de trabajo, hay ese tercio del que hablamos, un núcleo duro el cual no se está pudiendo modificar. Y el problema central que estamos viendo actualmente es que el mercado de trabajo está yendo en otra dirección. Y este es el problema central de la política social en estos momentos. El mercado de trabajo, independientemente de si gobierna Alberto Fernández o Mauricio Macri, digo, independientemente de esa cuestión, lo que estoy hablando es de hacia dónde va el proceso social, pero en términos globales. El empleo está pasando a ser cada vez más frágil o más fragilizado, si ustedes quieren,
Y el ejemplo más sencillo que todos quienes están aquí conocen son el de las economías de plataforma, en donde más claro aparece la cuestión de que disponer de la fuerza de trabajo pasa a ser una posibilidad para ni siquiera contar con alguien que te precariza. El trabajador, la trabajadora de Rappi, ni siquiera puede levantarse frente al viejo patrón que pensaba Marx y tomarle los medios de producción, porque no le puede tomar la plataforma, no tiene manera de tomar la plataforma de Rappi. Y además, actúa en intermediación, es decir, está en un sector en donde básicamente la relación que establece es con otra persona que es, por ejemplo, quien compra el servicio, pero que no tiene nada que ver con el resto del proceso productivo, ¿no? Esto de las economías de plataforma es algo que crecientemente está